la haga donde la haga, dedicarla y convertirla en homenaje a todas las personas, a todos los hombres y mujeres que en todos los lugares del mundo y a lo largo de la historia han dedicado y siguen y seguirán dedicando su vida, a veces perdiéndola en el intento, pero dedicándola a la noble causa de rebelarse frente a la justicia y luchar por la libertad desde el más noble de los anonimatos. Para ello sea nuestro primer recuerdo en esta fecha. Las compañeras que me han precedido han descrito con mucho acierto la situación que vivimos. Yo desde aquí pienso que es importante incidir, descubrir y denunciar la guerra salvaje y cruel que hoy libra el capital contra el trabajo. Eso que las compañeras han descrito no es más que un estado de guerra brutal del capital contra el trabajo, aunque ellos a eso le llamen crisis. No se trata de eso. Se trata de una declaración formal de guerra del dinero contra la vida, es decir, de los poderosos, de los propietarios del dinero, de los banqueros, de los grandes empresarios y sus gobernantes cómplices, contra el pueblo trabajador para reducirnos, para usarnos como recursos, que nos llaman recursos humanos, estrujarnos al máximo, sacar de nosotros y de nosotras la última gota de nuestro sudor y hacernos trabajar más y ganar menos. Eso es su único y verdadero objetivo. Y todo lo que gira en torno de eso no son más que trampas y engaños. Eso, además de decirlo yo aquí, lo ha dicho hace tiempo el jefe de los ladrones, el jefe máximo, el presidente de la COE, aquel que tenía muy claro que para ellos, y él sobre todo, seguir robando a manos llenas, no se cansaba de repetir en los medios públicos una y otra vez que la única manera y la única posibilidad de salir de esta situación que ellos llaman crisis era trabajando más y ganando menos. Y esa es la trampa, eso es su objetivo, eso es lo que ellos llaman competitividad y mejorar las estructuras de la economía, que cada vez menos produzcamos más y más barato. Esa es su aspiración de siempre. Y para hacerla más o menos realidad, obviamente tienen que utilizar medios, a veces la fuerza, a veces el engaño y siempre una sarta de mentiras, siempre una serie de embustes para intentar que no nos demos cuenta, para intentar que no pensemos en la trampa que siempre nos ponen delante. Cuando Gloria Fuertes nos contaba aquello del lobito bueno, esta gran mujer no se imaginaba que unos años más tarde la sociedad iba, como casi siempre, a desbordar su prodigiosa imaginación. Vivimos un mundo al revés de lo más nefasto que nos podemos echar a la cara. Ya no se trata de soñar un mundo al revés. Por desgracia, lo sufrimos día a día, lo tenemos que estar padeciendo día a día. Un mundo hecho de trampas, como os decía, de mentiras, de pervertir los conceptos, de crear incluso neologismos, nuevas palabras
tienen que justificar, por ejemplo, que los ejércitos invadan territorios en misiones de paz, que los ejércitos maten a miles de personas en acciones humanitarias, que a la gente se le obligue, se le coaccione, se le obligue incluso por la fuerza a dar dinero a los bancos. Esto es una locura. Esto es algo que obviamente ni siquiera imaginaciones tan fértiles como la de Gloria Fuertes se lo pudieran imaginar hace unos años. Y en esta lógica de la trampa y de los embustes estamos llegando a verdaderas situaciones de paroxismo. Es una cosa ya de locura colectiva. Los medios de comunicación nos bombardean las 24 horas al día con un mensaje elaborado por políticos, respaldado por periodistas tertulianos de esa gente, pagado por banqueros y toda esta historia, donde resulta que los fascistas de siempre, los nazis de siempre que ocupan los cargos públicos, que saben muy bien, porque lo han practicado sus familias desde 1936, lo que es eso del fascismo, lo que es arrebatar las casas, las propiedades y la vida a los trabajadores, lo han mamado, lo han vivido desde pequeños en su entorno, tienen la desfachatez de que después de violentar a los trabajadores condenándolos al paro, al desahucio, incluso al suicidio, tienen la desfachatez de llamarnos violentos a los que nos atrevemos a protestar por esa situación. Hay que tener desvergüenza y desfachatez. Ellos sí que saben de medios nazis y de medios franquistas. Claro que lo saben. Lo han mamado, lo tienen así todos los días. Decía su gran jefe, el de bigote aquel, es que me cuesta trabajo hasta pronunciar el nombre porque me salen sarpullidos, el Aznar, dijo una vez, y por una vez voy a estar de acuerdo con él en algo, dijo aquello de que condenar al terror y al miedo a una población no importa, sin importar los medios y sin importar el porqué, eso era terrorismo. Eso lo dijo aquel individuo. Y bueno, se habrá equivocado. En algún momento a veces los políticos se equivocan y sueltan algo razonable y coherente por la boca. Bien, pues yo suscribo eso. Y obviamente suscribiendo eso, a cualquiera que piense un poco, se le ocurre que el hecho de condenar a una persona a suicidarse porque no puede pagar una hipoteca es el acto más vil y despiadado de terrorismo. Terrorismo puro y duro, terrorismo institucional, terrorismo del Estado, que es la peor de las formas del terrorismo. Pero claro, ellos no se van a llamar a sí mismos terroristas. Se llamarán señores banqueros, señorías parlamentarias, señores directores de las grandes corporaciones, etcétera, etcétera. Pero no son ni más ni menos que eso. Y sigo recogiendo el guante de aquel hombre que describió los territorios estos para seguir desfaciendo algunos entuertos. Una de las cosas, primera y fundamental, que hay que desmontar para terminar con el engaño y entender lo que es este estado de guerra del capital contra el trabajo, es negar la mayor. Es decir, no hay crisis. Es mentira. Es la mentira de todas las mentiras. Es la gran trampa donde se apoya todo este tinglao, todo este sistema de guerra contra el trabajo. Sencillamente
¿Qué pasó en el 2007 o en el 2008? ¿Ha habido alguna hambruna? ¿Se ocultó el sol por los años de los años? ¿Ha habido una epidemia terrible que ha masacrado a la población? Absolutamente nada. Más que una declaración interesada de que había empezado la crisis. Pero curiosamente, hay más bienes de consumo y más riqueza que nunca. Curiosamente, cuanto mejores cosechas hay, más hambre se pasa. Cuantas más casas vacías hay, más gente está sin techo. Cuanto más dinero hay, más pobres hay. Eso que ellos llaman crisis es la corrupción, la esencia de la corrupción del sistema. Esa es la porquería que nos toca vivir. Y eso, que es sencillamente un gran negocio mal repartido, es lo que llaman crisis. Entonces hay que decirles que de eso nada, monada, no hay ninguna crisis. Es la primera de las mentiras. Luego lo ocultan detrás de esa supuesta corrupción vergonzosa de muchos, de algunos, reyes, banqueros, grandes empresarios, sindicalistas institucionales de estos del poder, pero en definitiva eso no es más que la punta del iceberg. La corrupción verdadera es la que se oculta detrás, es la corrupción propia del sistema capitalista, es lo que se llama la explotación de los trabajadores, y eso es lo que hay que combatir, eso es lo que hay que transformar. Eso es lo que hay que acabar con ello. No nos vale con que el Urdangarín y el Botín vayan a la cárcel, que vayan, pero no nos vale con honrar y seguir pensando que el patrón, que el gran estafador, que los banqueros, que los grandes patronos que explotan legalmente, entre comillas, a millones de trabajadores y se enriquecen de esa forma legal, entre comillas, hay que aplaudirlos y hay que hacerles monumentos porque, según dicen, crean trabajo. Y una mierda, crean esclavitud, crean explotación, no son emprendedores, son explotadores. Basta de eufemismos y confusiones. Y para ir terminando, compañeras y compañeros, la peor de las corrupciones, justamente como casi siempre en este mundo al revés, es de la que menos se habla. La peor de las corrupciones, obviamente, es la corrupción sindical. Y no me estoy refiriendo a lo que roban de manera ilegal algunos representantes de comisiones y UGT, que ya es bastante vergonzoso, que ya es bastante vergonzoso de por sí. La corrupción principal y la más nefasta es la del tipo de sindicalismo que hacen estas organizaciones que tienen la desfachatez de seguir llamándose organizaciones de clase, sindicatos de clase. La verdadera corrupción sindical está en traicionar y vender la dignidad obrera y la conciencia de clase. Está en, con su política sindical, dejarnos yermos, dejarnos sin conciencia, vendernos al mejor postor. Esa es la corrupción de comisiones y UGT. Ese es el papel que juegan en este sistema. Por eso, cada vez que se grite aquello de PSOE y PP, la misma mierda es, acordaros que en esa mierda está Izquierda Unida, comisiones y UGT. Eso es lo que yo llamo el Frente Nacional Democrático, lo que sostiene esta vergüenza de sistema capitalista. ¿Qué hacer frente a toda esta situación
que coloca a 6 millones largos de parados y a otras tantos millones de personas en precario, les coloca en una situación que lo único que les preocupa es a ver si el Madrid puede o no remontar la eliminatoria. La cuestión es grave. Obviamente, el papel que han hecho comisiones y UGT en estos 40 años pasa factura. Han hecho lo mismo que los esclavos que en Roma vendieron a Espartaco. Ha hecho lo mismo que los pastores que en su día vendieron a Viriato. Han hecho lo mismo que los campesinos que en tiempos de Carlos V vendieron a los comuneros. Es decir, han hecho su papel de traidores de clase, han hecho su papel de vendeobreros, y este es el resultado. Esto es a donde nos han llevado. Por tanto, amigos y amigas, tenemos una labor ingente, como decían las compañeras anteriores ante nosotros. Hay que volver a recuperar la dignidad obrera y la conciencia de clase. Y eso no lo tenemos fácil con la imagen que estos traidores han vendido del sindicalismo revolucionario, del sindicalismo de siempre. Pero tenemos que volver a las raíces, a aquella historia, aquellas cosas que nuestros abuelos, afortunadamente sin tanta parafernalia tecnológica de móviles, de pantallas de uno y de otro y de no sé qué, es decir, con bien poca información, muchos incluso analfabetos, pero tenían la mente limpia, la conciencia obrera, ese cometarros de la información 24 horas en directo. Y aquellas lecciones de la vida les enseñaron que con estas manos, como decía aquel anuncio, con estas manos y nuestra cabeza, los trabajadores hemos hecho toda, absolutamente toda, la riqueza de la que podemos hoy disponer. Trabajadores en distintas condiciones, esclavos, siervos, asalariados, es igual. Trabajadores, al fin y al cabo, somos los únicos con capacidad y con posibilidad de fabricar la riqueza, incluido este precioso patrimonio que nos rodea y que constituye esta preciosa ciudad de Toledo. La pregunta era muy clara una vez que se tenía esa primera lección aprendida. Si nosotros somos los que hacemos todo, ¿por qué permitir que unos pocos se lo apropien? ¿Por qué permitir que unos pocos se lo queden? ¿Por qué permitir que unos pocos se lo dilapiden? ¿Por qué permitir que nos lo roben? ¿Por qué permitir que lo usen exclusivamente en su beneficio? Y la respuesta también es sencilla. Tendrán en un momento dado la fuerza bruta de su lado. Nosotros somos más y tenemos la fuerza de la razón de nuestra parte. Luego, amigos y amigas, autoorganización para pelear, autogestión para comprender que tenemos que recuperar la riqueza que producimos porque es nuestra por derecho, porque somos los dueños de la tierra, porque somos los dueños legítimos de la riqueza que produce nuestra mano y nuestra imaginación y nuestra formación. Y tenemos que pelear por disfrutarla, por distribuirla de forma que cada uno se le pida según sus posibilidades y a cada uno se le dé según sus necesidades. Ese es el objetivo de la autogestión. Y eso es lo que nos tiene que llevar a sustituir este sistema salvaje y brutal por
por un nuevo modelo, una nueva forma de vivir basada en el federalismo, la autogestión, el apoyo mutuo y la solidaridad. Esa es la anarquía, ese es el anarcosindicalismo. No temáis los que me estoy oyendo. Sin Estado y con anarquía, los problemas se solventan. Los problemas se solventan porque el pueblo se hace libre y decide en asambleas lo que le conviene, lo que le interesa y cómo se deben hacer las cosas. El caos, ese desorden que nos pretenden poner, es justamente lo que hoy sufrimos. Pensadlo bien, no hay un sistema más caótico, no hay un sistema de mayor desorden impuesto por la fuerza que el que nos toca sufrir y padecer hoy. Así que, amigas y amigas, desde aquí os animo a recuperar esa conciencia de clase, a recuperar esa dignidad obrera, a recuperar la fuerza del sindicalismo. Y si no es en la CNT, a la que os invito a todas y a todos, hacerlo donde os plazca. Pero si lo hacéis en otros sitios, recordad que tendréis que echar antes por las ventanas a liberaos, a gente que vive de las subvenciones, a los de los comités de empresa, a las comisiones ejecutivas, a toda esa gentuza que es la que nos traiciona y la que dice que tenemos que aprender a vivir como los pequeñitos burgueses. Amigos y amigas, juntémonos, sigamos peleando por el reparto desde la autogestión. No hay otra solución, no hay otra posibilidad. Todo lo que cuentan que no es reparto no son más que puras tonterías, discusiones bizantinas, aquellas que en el siglo XV, cuando estaba cayéndose el imperio de Bizancio, mantenían para entretener a la gente si los ángeles tenían sexo o no tenían sexo, no sé qué. Y el imperio se vino abajo, claro, se cayó. Bueno, ahora hacen algo similar con que si austeridad, si crecimiento, si patatín, si patatán. Cochinas, tonterías para entretenernos. Vamos a ver, trabajo hay el que hay y no hay más. Es más, no solo no va a haber más, va a haber menos. Afortunadamente, las posibilidades tecnológicas, las posibilidades que la organización social, que los trabajadores hemos imprimido a la humanidad a lo largo de los tiempos, están en condiciones de cada vez poder fabricar mucha mayor riqueza. Se trata, obviamente, de repartirla de otra manera. Por tanto, la única opción, y no cabe otra, tarde o temprano, no habrá más que esa, es repartir el trabajo y repartir la riqueza. No hay absolutamente ninguna otra forma, no hay ninguna otra salida. Así que termino mi intervención, amigas y amigas, diciendo aquello de que por el reparto de la riqueza y el trabajo, por la jornada laboral de 30 horas para que trabajemos todos y vivamos dignamente, ¡viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva, ¡viva el 1 de mayo! ¡Viva, ¡viva la